Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Descubre quién eres. Descubre quién eres. Antes de compartir la palabra, quiero hacer llegar un saludo a los hermanos que están en este momento siguiendo esta transmisión allá en La Pascana, a través de nuestro circuito cerrado, así también como todas aquellas personas que nos siguen a través de Facebook Live, así como YouTube Stream. Sean bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra de Dios. ¿Hay alguien que esté victorioso, esperando algo en particular? ¿Ha venido usted con una expectativa de presentarse delante de su Señor, presentarle su ofrenda de alabanza, de adoración, decirle lo bueno que es? ¿Sí? ¿Así fue? ¿Ese es el corazón que trae usted hoy día? Le trajo ofrenda de palmas, le trajo ofrenda de su dinero, ofrenda de su tiempo. Bien, amados. Espero que estemos todos victoriosos. Una de las interrogantes que nosotros como cristianos, como creyentes, deberíamos resolver es ¿cómo me ve Dios? ¿Cómo me ve Dios? Podrían haber muchas respuestas, ¿no es cierto?, a esta interrogante. Nosotros podemos preguntarnos realmente cómo me ve Dios y podemos tener múltiples tipos de respuestas. Pudiera ser de que alguien piense de que Dios le ve como si fuera un vil gusano. Su magnificencia, su sabiduría, etcétera. Al lado de él, ¿no es cierto?, puede pensar alguien y decir, eso no, pues definitivamente es un gusano indigno de estar en su presencia. Otro podría pensar, ¿no es cierto?, jamás podría ser yo alguien que tenga acceso a él porque soy un desgraciado pecador. De lo peor, regreso a lo mismo, vuelvo al barro cada vez, vuelvo a hacer lo mismo cada vez, peco de la misma manera, indigno de mi Señor, indigno de mi Dios, indigno de este Rey. Tal vez Él me vea así, como un miserable pecador, como un despreciable pecador. Algún otro por ahí dice, no, yo creo que Dios me mira como me ve, como un hijo pródigo. Gasté todo mi talento, gasté mi fortuna, mi herencia, todo lo que tenía y de manera indigna llegué a lo más profundo y pues volví mis ojos y de esa manera volví mis ojos a Dios y volví a la casa del Señor. Dios me mira como un hijo pródigo. Algún otro por ahí dirá, no, sí, no, yo creo que Dios me mira como hijo. Pero ¿qué implica ser un hijo, no es cierto? Porque nosotros hemos tenido tantos y tan diferentes modelos de paternidad, ¿no es cierto? Un alto porcentaje de nosotros ha vivido experiencias como que ha sido abandonado prácticamente por sus padres, que no ha tenido la oportunidad de tener un modelo, ¿no es cierto?, de paternidad correcto, adecuado, conforme enseña la Escritura. Padres indiferentes, padres que no estaban presentes, padres que no traían la provisión que correspondía. Entonces, la visión de hijo para nosotros es distinta. La condición, la relación esa, ¿no es cierto?, tiene mucho de incidencia en función de lo que hemos visto y vivido. Muchos de nosotros hemos tenido padres que han sido tremendamente condescendientes, hemos sido sus mimados, pero sus mimados en el mal sentido, ¿no es cierto?, que se nos ha permitido todo. ¿Cómo es que Dios me mira? ¿Qué certeza yo tengo cómo Dios mira mi vida? Esto es, creo, algo muy importante en el caminar de un hijo de Dios. Y este aspecto es algo que jamás debe pasar de lado, porque descubrir nuestra significancia a los ojos de Dios es una de las revelaciones más importantes y gratificantes que nosotros podemos recibir. ¿Qué es, cómo es que Dios me mira?
¿Por qué? Porque cuando yo recibo esto y lo tengo totalmente claro, nos libera para vivir una vida como una ofrenda gozosa para Dios. No me lleva a otro tipo de relación, sino a ese tipo de relación. Ahora, ese es un tema realmente que se convierte en un tema aterrador para aquellos que están acostumbrados a disque mantener el concepto de humildad, pensando en sí mismos con autocrítica y vergüenza, ¿no? Esos que andan ahí, ¿no es cierto? Por mi culpa, por mi grandísima culpa, ¿no es cierto? Atravesando, ¿no es cierto?, en ese tipo de esquema. Todo tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que me equivoco, todo tiene que ver con lo mal que hago las cosas, todo tiene que ver con todo el pecado en el que me involucro, con mi incredulidad. Pues entonces hay mucha gente, ¿no es cierto?, que pretende tener esto, ¿no es cierto?, en su vida como un parámetro de comportamiento. E incluso algunos líderes y pastores, algunos líderes religiosos, incurren en este tipo de aspectos, incluso hasta el uso de la humillación, para mantener a la gente a raya, pensando que eso los prepara más para obedecer al Señor. Y yo dudo que muchas veces la gente piense que ese enfoque es un abuso. No creo que lo hagan porque piensen que es un abuso. Piensan que es una forma necesaria de mantener al pueblo de Dios dependiente de su Señor, cuando lo que debería de mantenernos dependientes de Dios es el amor que nosotros le tenemos a Él, y es el amor que Él nos tiene a nosotros. Si nosotros entendemos cómo Él nos mira y lo que nosotros somos para Él, entonces la cosa cambia. Por eso considero importante decir, el fin no justifica los medios. Hemos de hacer las cosas conforme enseña la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aprender nuestra importancia, nuestra relevancia, nuestro valor es realmente vital en la vida. Entender, ¿no es cierto?, lo que Dios piensa sobre nosotros, lo que Dios ve en nosotros. Y para ello hoy le voy a mostrar, ¿no es cierto?, un ejemplo bíblico y que sucedió en la vida de un varón muy particular. Voy a hablar un poco de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso no era un ignorante, no era un ignorante en ningún sentido. Era un hombre tremendamente preparado. Era un hombre que había estudiado a los pies de los maestros más consumados. Dice la palabra que él era fariseo de fariseos. Hay alguien que por ahí piensa que fariseo es un insulto. Es en lo absoluto. Los fariseos lo que sucede es que eran religiosos. Era gente que se dedicaba y tenía, ¿no es cierto?, un concepto de la palabra, un concepto de las escrituras que tenían ellos disponible en su tiempo. Y Pablo era un fiel seguidor de ello, uno de los mejores. Su entendimiento, la luz que él tenía de lo que decían las escrituras, hacía que él se comporte como se comportaba, con el celo con el que se comportaba. Su celo, la dureza de sus acciones, no era fruto, ¿no es cierto?, de que era un desgraciado, malvado, ignorante, no, en lo absoluto. Era fruto de su conocimiento de las escrituras, de su entendimiento de lo que él consideraba que era lo que se tenía que hacer. Entonces, el conocimiento por conocimiento, no necesariamente de las escrituras, no necesariamente nos lleva a ¿qué? A actuar como Dios quiere que actuemos. Y esto es lo que sucedía con nuestro amigo Saulo de Tarso. Él era un hombre preparado, un conocedor de las escrituras. Él era un hombre que amaba genuinamente a Dios. Y él actuaba como actuaba por la luz que él tenía, por el entendimiento que él tenía de las escrituras y de su deber. Y lo cumplía a cabalidad. No es que se trataba, ¿no es cierto?, de un ser despreciable, ignorante en lo absoluto. No era, ¿no es cierto?, no era un hombre lleno de maldad. No. Era un hombre apegado al conocimiento de la Escritura. Estas cosas nos tienen que llamar a reflexión. Por ello, cuando Jesús se reveló a Saulo en el camino a Damasco,
Lo importante no está en si cayó del caballo o no cayó del caballo. Sabemos que no había caballo de por medio. Sabíamos que lo tiró al suelo. Pero eso no es lo importante, esa no es la esencia. Sino que él tuvo un encuentro, ¿no es cierto?, con Jesús, y Jesús se le reveló. Ahí, precisamente, cuando él se recuperó, ¿no es cierto?, del impacto de esa presencia, de esa voz que le hablaba y de ese resplandor que recibió. Cuando él se levantó y recuperó sus habilidades naturales, él de pronto se dio cuenta que estaba ciego. Y ahora necesitaba de alguien que hiciera de su lazarillo, alguien que lo guiara y lo llevara, porque quedó ciego a mitad del camino. Y había necesidad de llegar hasta Damasco. Y allí tenía una instrucción muy clara de entrar en una casa y permanecer allí un tiempo hasta que viniera alguien por él. 3 días duró su ayuno y fue un ayuno a secas. Esos 3 días, ¿no es cierto?, con seguridad en la mente de él corrieron un sinfín de preguntas, como aquella, ¿no es cierto?, de quién era esa voz que recibí, qué fue ese impacto de esa luz que me apareció, que me tiró al piso, qué es lo que sucedió en este evento sobrenatural. Preguntas de ese tipo han tenido que venir a la mente de Saulo. Pero algo interesante que sucedió en aquel tiempo fue que Saulo vio el propósito por el cual él había sido elegido. Y también vio lo que él tendría que sufrir para cumplir ese su propósito. Escuché alguna vez decir que la visión le da sentido, le da propósito al dolor que uno tiene que experimentar. No siempre es el caso, pero sí, en el caso de Pablo, podemos decir que así fue. Le fue permitido le fue permitido ver lo que él iba a hacer y lo que él tenía que hacer. Él había sido escogido para hacer ¿qué cosa? El apóstol a los gentiles. Tarea, ¿no es cierto qué cosa? Tarea completamente nueva, tarea completamente difícil de entender y antagónica a todo el pensamiento y a toda la estructura mental que él había desarrollado a partir de su escritura, del estudio de las escrituras. Y entonces allí, en aquel momento, en el caso de él, por una lógica normal, por una revelación de parte de Dios, comprendió de que esto no iba a ser tarea fácil, esto no iba a ser chancaca para comerse fácil. Entonces, en el caso de este varón elegido por Dios, así resultó, que la visión le dio un propósito al dolor que él iba a pasar. No necesariamente es lo que sucede con todos nosotros. Pero la trascendencia y la relevancia de Saulo fue parte de la revelación recibida. En algún momento, el Espíritu Santo dijo acerca de él: instrumento escogido me es este. Poco antes de que fueran a orar por él, Dios dijo, instrumento escogido me es este. Tengo un propósito con este pelirrojo, chaparro, fregado y estricto. Yo tengo, dice el Señor, propósito con él. Y esto se lo dejó claro en su vida, que el ministerio que él iba a ejercer iba a ser un ministerio que iba a abrir puertas ¿de qué cosa? Puertas del evangelio a todos aquellos que habían estado negados hasta ese momento. El apóstol a los gentiles. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Entonces, la significancia, la trascendencia y la relevancia de Saulo fue parte de la revelación que él recibió. Y es clave entender esto. ¿Por qué? Porque hay que notar que este entendimiento a él no le trajo orgullo, que a él no le trajo, ¿no es cierto?, independencia. Por el contrario, al ver la magnitud de la obra,
al ver la grandeza de aquello a que Dios lo había llamado, su dependencia fue más grande de Él, como debiera ser en nosotros, como debiéramos aprender cuando Dios empieza a hacer una obra maravillosa y empieza a guiarnos en sus propósitos. En lugar de munirnos de orgullo, deberíamos munirnos ¿de qué? De humildad, de dependencia de parte de Dios, de entender que es imposible hacer cierto tipo de obras si Dios no está presente en ello, que mi vida depende de Él, que Él me ha comprado, que soy propiedad suya. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Entonces es importante notar que aunque él vio lo que Dios, la manera en cómo Dios lo iba a hacer, cómo Dios le permitió ver la trascendencia, la significación de la tarea que le estaba dando, que le estaba encomendando, eso no produjo en él ni orgullo ni independencia, como no debe producirla en nosotros. Jamás debemos permitir, cuando Dios nos empieza a usar en algún tipo de cosa, de que suba el orgullo, ni tampoco la independencia, ni la independencia de Él. ¿Por qué? Porque las cosas no las conseguimos por nosotros, son todas fruto del amor de Dios. Alábele al que vive, alábele con ganas. Cuando nosotros vemos la importancia, la trascendencia de manera correcta, eso genera en nosotros confianza y eso genera en nosotros humildad. Amén. Entonces, nuestra importancia y trascendencia está ligada directamente a aquel que nos ha llamado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir algo muy sencillo, que cuando Dios me lleva a cualquier tipo de posición, no es por mí, es Dios que está interesado en algo que yo haga. Sucede en cualquier tipo de posición, en cualquier tipo de jefatura, en cualquier tipo de gobierno. Él no me pone para que yo me envanezca, para que yo me crezca, para que yo me sirva. Todo lo contrario, me lleva a una posición ahí porque Él quiere que yo sirva. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele el que vive. Esto mismo sucede cuando en mi condición de padre o de madre o de padres en conjunto, Dios nos ha puesto en esa posición de autoridad. No es para que nos enseñoremos, no es para que nos llenemos de orgullo, hagamos lo que queramos con nuestros hijos, con el dinero que Dios nos da, ¿no? Nos lleva a una posición ¿de qué? De amor y de servicio a ellos, para convertirlos ¿en qué? En saetas que hemos de lanzarlos al éxito más adelante de lo que nosotros hemos alcanzado. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Alábele usted al que vive. Entonces hemos de entender nuestra importancia, nuestra significación, la trascendencia que hay en nuestra vida, en nuestro ministerio, está ligada directamente a aquel que nos ha llamado. Entonces he de cerciorarme que lo que estoy haciendo es aquello que Dios quiere que yo haga. No es algo que esté basado en mi bondad o en nuestra bondad. No es algo que esté basado en ello. Está basado en la bondad de Dios. Amén. Eso es algo bien importante de ser entendido. Dios nos abre puertas de bendición. Dios nos abre puertas de situaciones particulares. Dios nos lleva a cierto tipo de posiciones. ¿Por qué? ¿Porque somos capos? ¿Porque nos hemos preparado? ¿Porque nos hemos quemado las pestañas? No, mi hermano. Nos lleva porque Él tiene un propósito en nuestras vidas. Porque Él quiere en nuestra vida hacer algo. Y cuando Dios te quiere llevar a una posición, es para que sirvas y para que brilles y hagas brillar su nombre. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Entonces, si bien es cierto que nosotros estamos hechos a su imagen, también es cierto que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Es algo tremendo realmente. Pero la palabra lo establecía, ¿no es cierto?, desde hace mucho. Así que, a pesar de ser imagen de Dios, nuestra justicia, dice la palabra, es como trapo de
inmundicia. Nuestra justicia es así. Todo el mundo, todo ser humano necesita un Salvador que pague el precio máximo por cada uno de nosotros, para que podamos ser llamados la justicia de Dios. Así que mientras no hay eso en la vida de las personas, imagínense, ¿no es cierto? Las decisiones vienen dadas por sus patrones, vienen dadas por la manera de ver la vida, vienen dadas por la manera de entender las cosas y entender lo que es justicia. Y así es como nos desenvolvemos en la vida. No lo olviden, todos necesitamos un Salvador que transforme nuestras vidas, que pague el precio máximo por nosotros, para que podamos ser llamados justicia de Dios. Esa justicia que limpia todo pecado a través de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un gran cambio. Eso es posible de ser hecho y de ser completado solamente por la gracia de Dios. Porque nadie tiene merecimiento para recibir semejante regalo. Nadie. Jesús pagó por ti, pagó por mí en la cruz del Calvario cada uno de nuestros pecados. ¿Hay alguien que diga amén? Nadie lo recibe, nadie recibe la salvación si no es por gracia. Nada es por merecimiento propio. Amén. Entonces, ver nuestra trascendencia, nuestra relevancia y nuestro valor, sin aumentar nuestra confianza en Dios, siempre va a generar derecho. Eso es lo que sucede, ¿no es cierto? O sea, la gente cree que llega a una determinada posición, llega a una determinada situación en la vida porque tiene derecho, porque se lo merece. Cuando no ha entendido que Dios está actuando en su vida, entonces, ¿qué es lo que hace? La gente cree que se lo merece. Hay gente que va y pinta paredes durante las campañas y luego que termina la campaña, si su partido gana, entonces reclaman una posición, por decir algo, en el municipio. ¿Por qué? Porque tiene derecho. Estuvo trabajando para ganar ese derecho. Entonces la gente, ¿no es cierto?, instituye este tipo de cosas en todo tipo de temas. Cree la gente que porque hizo, ¿no es cierto?, súper altos estudios, tiene derecho a ser puesto en un determinado lugar. Tiene derecho a recibir esto. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Esto sucede, ¿no es cierto?, cuando nuestra trascendencia, nuestra relevancia, nuestro valor es entendido sin aumentar nuestra confianza en Dios, sin entender que todo este tipo de cosas provienen de Él como una bendición para nuestras vidas. Y entonces genera derecho. Reclamamos que no me han dado, que no me han hecho esto, que son injustos, que por qué es esto así, por qué es esto así. Y entonces nos volvemos una punta de quejones, reclamones. ¿Por qué? Porque el derecho nos aleja de la gracia. Y la gracia es una verdadera piedra angular en nuestra fe. Tan simple como eso. Y si nosotros no lo terminamos de comprender, andamos rengueando, andamos cojeando. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Todo el mundo anhela importancia. Todo el mundo anhela importancia. Todos nosotros queremos ser importantes. Porque creen, ¿no es cierto?, de que hay deportistas. Hay deportistas, atletas. ¿Por qué? Porque quieren ganar, pues. Quieren ser el corredor más rápido. Porque anhela importancia, anhela el reconocimiento de su sociedad de que él es el más rápido. Primero anhela, ¿no es cierto?, él sentirse importante, o él o ella. Porque hay los tenistas, los deportistas, porque hay que compiten. Ellos no compiten para perder. Eso de que compiten porque compiten, esos son sus seres.
La gente cuando compite de veras, cuando está metida en algo, compite para ganar. ¿Por qué? Porque el hombre, la mujer, estamos diseñados ¿para qué? Anhelamos tener importancia, queremos tener reconocimiento. Quiero ser el mejor chef de la ciudad. Y eso alimentan los medios de comunicación. Hacen cierto tipo de eventos para sacar quiénes son los mejores chefs, quién es el mejor escritor, quién es el mejor ingeniero, quién es el mejor pastor, quién es el mejor futbolista, quién es el... Oiga, todos nosotros anhelamos importancia, anhelamos que se nos reconozca, aunque pareciera de que no es así. Todos corremos por ello, hasta en el estudio. El mejor alumno, el profesional más capo, todos corremos por ello. ¿Por qué? Porque hay un anhelo, ¿no es cierto? Hay un anhelo de importancia en el ser humano. ¿Y esto es algo malo? No, es parte de nuestro diseño. Es parte de lo que tenemos en nuestro interior. El problema es amar aquello. El problema es amar y depender de eso y que nuestra vida ese sea el horizonte. Pero tener el anhelo de importancia ha sido puesto en nuestro interior. Y solo es Jesús el que nos puede dar aquello que nuestro corazón anhela. Y nos puede dar eso en abundancia. Y esto es costoso, invaluable y gratuito. Todo aquello que tu corazón anhela, Dios te lo puede dar. Si hay alguien que te lo puede dar, Dios te lo puede dar. Una cosa es que yo decida aquello que es bueno para mí, pero cuando yo le di mi vida a Cristo Jesús, creo que la cosa cambia. Y he ahí el problema, porque la gente lo que hace es decide a su manera. ¿Cuánta gente hoy en día, millones de personas, acuden a la frontera sur de los Estados Unidos y tratan de entrar a aquel país porque creen que cruzando esa frontera va a cambiar su vida? Va a ser mejor. Muchos pierden la vida en ello. Y cuando cruzan la frontera, los que pueden, que son poquitos, que terminan, muchos de ellos terminan siendo gente en las ciudades que son gente problema. No tiene capacidad de generar trabajo, no tiene capacidad de comunicarse. Y entonces ese sueño dorado de pronto se funde. Se acaba para la gran mayoría. ¿Por qué sucede esto? Por algo muy simple. ¿Quién es tu guía? ¿Quién es tu recompensador? ¿A quién le debes tu vida? ¿Se la entregaste a Dios? Cristiano, tú le preguntaste al Señor si esa era la voluntad para ti. O simple y llanamente tú decidiste que era la única salida. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Nuestro pensamiento, nuestro mirar, nuestra luz muestra un determinado camino porque es nuestra sabiduría. Pero hemos entendido, creo que hemos entendido que hemos de manejarnos en la sabiduría divina, en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría de nosotros. Es más, nosotros ya no somos de nosotros. Nuestro Señor es otro. ¿Cuántos dicen amén? Ese es algo que es importante. Entonces hay que entender cómo me ve Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele usted un aplauso al Señor. De ahí que es tan importante saber, ¿no es cierto?, cuál es la trascendencia, la importancia, el valor que Dios le da a mi vida. El apóstol Pedro, por ejemplo, hizo un trabajo maravilloso cuando lo dejó establecido. De alguna manera, ¿no es cierto?, ahí en la carta, en la primera carta que lleva su nombre, en el capítulo 2, versículo 9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido. Qué particular esto, ¿no es cierto?, que escribe Pedro. Ustedes son linaje escogido. Óigame, esto es algo realmente, ¿no es cierto?, notorio. Tú no eres cualquier cosa. Te está diciendo, no son cualquier cosa, tribilines. ¿Ustedes son qué cosa? Linaje escogido. ¡Wow! Esto es algo muy importante, muy revelador en la vida de uno. No eres de la masa. Y viene algo más interesante. Dice, real sacerdocio. Real sacerdocio. Nosotros en Occidente, cuando escuchamos
real sacerdocio es como si nos dijeran sacerdocio también. Y ni siquiera muchos comprenden lo que es un sacerdote. Un sacerdote está, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Tiene que aprender a dar, ¿qué cosa? A traer sacrificios delante de Dios, sacrificios espirituales. Y entonces, eso es lo que es un sacerdote. Y viene ese entendimiento, pero ¿y para qué está la palabra real? A nosotros nos cuesta entender lo que es la realeza. Nos cuesta entender porque nunca vivimos, ¿no es cierto?, en una monarquía, nunca vivimos bajo el gobierno de un rey. Y entonces, ¿qué hacemos cuando leemos esta porción de la palabra? Pues la anulamos, ¿no es cierto? El real pasa, ¿no es cierto?, a cualquier lado. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios la puso ahí? ¿Por qué dijo Él que somos real sacerdocio? ¿Por qué no dijo simplemente sacerdotes? ¿Por qué Él manifestó y utilizó esta palabra, real sacerdocio? Y entonces he de entender algo. Cuando yo entiendo la significación de mi vida, ¿por qué? Porque yo no soy solo hijo de Sánchez o de Gómez o de Vargas. Yo soy hijo de un gran rey. Ese que la palabra de Dios dice que es rey de reyes y señor de señores. Pero eso es solo un decir, porque lo tengo claro en mi cabeza. Pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica ser hijo de un rey? ¿Cómo viste un hijo de un rey? ¿Cómo vive un hijo de un rey? ¿Qué es lo que significa la realeza? ¿Qué tipo de modales tiene? ¿Qué tipo de comportamiento? ¿Qué tipo de comida come? La reina de Saba quedó impresionada cuando vio el mover de la realeza de Salomón. ¡Wow! Se quedó impactada con el tipo de comida que servían a sus súbditos y empleados. El tipo de vestimenta que tenían los servidores. ¡Wow! Oiga, cómo era la disposición de las habitaciones, cómo eran los materiales con que se había construido la casa del rey y la casa y el templo, la casa de Dios. Ella quedó impactada porque la realeza implica un cambio. Y si Dios dice que somos real sacerdocio, hay que entender ese concepto de realeza, porque está esperando que tú y yo lo tengamos incorporado y nos comportemos conforme a ello. Si no, no lo pondría. Alábele al que vive. Y continúa diciéndonos Pedro y dice, nación santa, es decir, nación separada para Dios. Y luego dice, son pueblo adquirido por Dios. O sea, adquirido quiere decir que te compraron, pagaron un precio por ti. Ya no eres independiente. Ya no eres independiente ni petrolero, ni unificada, ni nada por el estilo. Ahora eres dependiente de Dios. ¿Por qué? Porque pagó un precio por ti. Ponle tu nombre y Él pagó a su Hijo, la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario, para que tus pecados fueran librados y tú fueras admitido como hijo de Dios. No te perteneces, eres propiedad de Él. Entonces no puedes hacer las cosas a tu manera. Si realmente lo tienes claro. Pero si tú no tienes claro aquello, entonces tú sigues haciendo las cosas a tu manera y luego cobras el precio de lo que tú haces. Y luego cobras el precio de tu desventura y de tu desazón. Porque yo creí que esto era para mí y no había sido para mí. Yo me antojé este modelito y no había sido este modelito para mí. Yo me antojé vivir en esta tierra y no había sido para mí. Y entonces me equivoqué. Y luego sufro los frutos de mi equívoco. Y la pérdida de mis bendiciones en muchos casos. ¿Hay alguien que diga amén? ¡Wow!
Pero no solo es eso, te dice esto es así, así y así, eres esto, eres linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y de inmediato te dice, ¿para qué es todo esto? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que prediques, para que enseñes las virtudes de aquel que te llamó a su luz admirable. En un mes más o 2 meses más vamos a tener encuentro otra vez. Y tú tendrás que predicar y hacer esto que te enseña la palabra. Real sacerdocio, pueblo escogido de Dios. Predicar, evangelizar, mostrar las virtudes de aquel que te llamó a su luz admirable. Alábele al que vive. Y el versículo 10 continúa y dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, entonces, cuán importante es que nosotros podamos comprender quién realmente somos, cómo Dios nos mira, quiénes en verdad somos. Somos, ¿no es cierto?, los chapis del gran poder. O los chapes del no poder. Porque nombres nos podemos poner el que quieran, ¿no es cierto? También podemos ser los adoradores del ombligo. Pero lo que queramos. Pero ¿qué dice Dios? ¿Quiénes somos? ¿Qué implica? ¿Qué clase de hijo? ¿Cómo me mira Dios? A medida que nosotros descubrimos quiénes somos, se empieza a producir un cambio en nuestro interior. Se empieza a producir una transformación. De manera que esa transformación produce otros frutos en nuestro diario caminar. No solo en lo externo, sino en lo más profundo de nosotros. Realmente se hace una convicción porque los cambios externos a veces no necesitan ningún tipo de gracia o de unción. Dejar de beber es una decisión personal. Dejar de fumar es lo mismo. Dejar la droga, lo mismo. Dejar de pegar a mi mujer también. Son decisiones personales que uno puede tener. Es lo externo. Pero ¿qué hay de lo más profundo? ¿Qué es lo que yo amo? ¿Qué es lo que yo valoro? ¿Qué es lo que yo espero? ¿Por qué ofrendo? Hay cosas que tienen que ver con lo profundo de mi corazón. Y esa es la verdadera transformación que hemos de vivir. Y eso va a dar otro tipo de frutos que van a permanecer. Y no que va a ser un elemento cambiante. 2 años bien. Y luego, volví a caer en el mismo pecado que caí antes. Y luego me arrepiento y cambio mi camino y esto, el otro. Y vuelve el cambio exterior. Y luego vuelvo, otros 2 años o 3 años bien. Y otra vez vuelvo a caer en el mismo vaina. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque no ha habido transformación en tu corazón. Porque lo que amas es otra cosa. Tú no amas a Dios realmente. Convéncete. Otra es la cosa que ocupa tu corazón. Tu placer, tu deseo de reconocimiento, tu deseo de mimo, tu deseo de coleccionar trofeos, lo que fuere. Otro es el cantar. Porque si tú amaras a Dios, tu transformación sería en tu corazón y nunca más darías el fruto que antes dabas. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Por eso es importante que nosotros asimilemos cierto tipo de conceptos. Como en este caso el concepto de ¿qué es la realeza? ¿Qué es lo que Él quiere decirme cuando me dice, oye, real sacerdocio, eres pueblo que eres real sacerdocio? ¿A qué te he llamado? ¿Te he llamado a qué? A una realeza, a vivir como tal. ¿Y eso qué implica? Porque no lo sé.
No tengo referencia, no tengo modelo. ¿Es eso algo importante? Claro, porque tiene que ver con mi manera de vivir, porque tiene que ver con mi manera de actuar, porque tiene que ver con mi manera de ser. Si no, Dios no lo hubiera puesto allí. Porque el hijo de un gran rey no puede andar, ¿no es cierto?, dando lástima. Porque el hijo de un gran rey no puede vivir quejándose. Porque el hijo de un gran rey está llamado a vivir las bendiciones que su padre ha preparado para él. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces necesito un entendimiento cabal de este alcance. ¿Qué implica esto en mi vida? Y cuando la reina de Saba vio en Salomón lo que implicaba, dijo, wow, desde lo profundo de su ser vino un cambio. Cambiaron las pilchas. ¿De quiénes? De todos. Cambiaron la comida que comían. ¿Quiénes? Todos. Cambiaron la forma como construyeron su lugar. Pusieron buenos materiales, no chapis materiales. ¿Por qué? Porque había un cambio interior. Porque cuando el cambio se da en lo profundo de ti, eso se traduce hacia afuera. Y entonces llama la atención porque tiene brillo propio. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele. Alábele con ganas. Entonces el concepto asociado a la realeza es importante de ser asimilado. Un hecho importante al respecto lo vemos en la vida del rey Salomón. Y es una frase simple en que las escrituras discuten el efecto de la bendición sobre la vida de la reina de Saba. Veamos. Le voy a leer la versión de la Biblia latinoamericana, porque está más entendible. Él seguramente la va a ver en las pantallas, la Reina Valera. Dice así la palabra. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso, todo lo que ella quiso, y todo lo que ella pidió, además de lo que Salomón le había dado conforme a la generosidad del rey, conforme a la generosidad real. Entonces ella se volvió y se fue a su tierra, ella y sus sirvientes. Entonces aquí vemos algo, ¿no es cierto?, muy interesante. Ella pidió ciertas cosas, ¿no es cierto? Dice aquí que ella quiso algunas otras, se le dio. Y Salomón le había dado además, conforme a su generosidad, a su calidad de rey, le dio otras cosas adicionales. Le dio la yapa, su regalo particular, su regalo personal. Y entonces ella dice, se volvió a su tierra y ella y sus sirvientes. Aquí vemos algo particular que quiero que nosotros podamos comprender, y es el concepto de la generosidad real. ¿Y por qué creo que debemos comprender y aprender este tipo de cosas? Porque yo creo que esto va a ser cada vez más importante a medida que descubramos quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo se ve la realeza desde la perspectiva de Dios. Salomón no le dio a la reina de Saba lo que le dio porque la reina de Saba necesitaba. No le dio, ¿no es cierto?, las cosas porque ella necesitaba. No es que la reina de Saba andaba yesca y andaba necesitada, ¿no es cierto? No, no. La reina de Saba era próspera. La reina de Saba no tenía una necesidad en ese sentido. ¿El qué hizo? Él le dio a partir de qué? Él le dio a partir de su generosidad. Él le dio a partir de qué? Él le dio a partir de su honra. Él entendió un concepto mucho más importante y es el concepto del honor. Entonces, Salomón no le dio a la reina de Saba por necesidad. Dar para satisfacer la necesidad es el regalo más fácil de dar. Cuando nosotros como hijos de Dios vemos necesidad
y nos mueve el corazón a misericordia, damos. Empezando desde la moneda pequeña que damos en alguna de las rotondas de nuestra ciudad. Ayer le decía a mi esposa, mira, se acercado un hombre, ¿no es cierto?, que se veía necesitado. El auto de adelante no le daba, el auto siguiente no le daba. Yo estaba atrás, abrí mi ventana y lo llamé para darle una moneda. Oh, qué gratitud del hombre. Dios lo bendiga, gracias. Pasó al auto de atrás y tampoco le dieron. Me llamó la atención cuando vi el otro día un letrero de UNICEF que decía que estaban en esta campaña para enseñar a los bolivianos a ser generosos. Porque si de algo nos podemos apreciar, es de la poca generosidad que existe en nuestra nación. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, llegué y había un magnífico teatro donde no se necesitan micrófonos para 2,000 personas. Solo con la voz se habla y en todos los rincones se escucha. ¡Wow! Dije. ¿Y ese trato? Lo regaló un señor. Por eso lleva su nombre, porque él puso todo el billete para que se construyera este lugar. ¿Y de cuánto se trataba? Estoy hablando de 1980. $2 millones. Cuando estaba a mitad de mi carrera, de pronto una pareja de personas mayores, propietaria del Hospital San José, donó al hospital, que consistía en ese tiempo de 9 edificios, algunos entre 10 y 12 o 13 pisos, 14 pisos, perdón, totalmente equipados, en funcionamiento, el mejor hospital de la ciudad. ¿A cambio de qué? Nada. Tomen, administrenlo ustedes. Y se lo dio a mi universidad, el Tecnológico de Monterrey. Con eso se fundó la Facultad de Salud. A partir de ahí empezó a funcionar lo que hoy se llama Tec Salud. Generosidad. Generosidad. Prosperidad con propósito. Dios me bendijo y yo hago esto porque Dios me ha dado en demasía. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele al que vive. No me obliguen a darlo a través de impuestos. Como en algunos países hacen. Entonces, Salomón no le dio a la reina porque deseaba, porque tenía necesidad. Porque hay que entender estas cosas, ¿no es cierto? Que dar para satisfacer la necesidad de alguien es la manera más fácil de dar. Estar motivado por la necesidad de alguien. Y luego dar para que la obra del ministerio avance. También es fácil cuando vemos y entendemos el mandato de Dios y los resultados en la eternidad que eso significa. ¿No? ¿Cuánta gente cocina para hacer kermeses, para recaudar fondos para la construcción de su templo, etcétera, etcétera? No se hacen problema, la gente da. Pero la generosidad es real. Esa es del tipo de generosidad más raro que existe. Y en cierto modo es el más importante de toda manifestación de generosidad. ¿Por qué? Porque proviene del honor. Porque proviene de una vida transformada. Ese tipo de dar viene porque reconozco quién es la persona a la que le estoy dando. Por lo tanto, mi regalo es un regalo de honor. Y no surge de la necesidad de alguien. Surge de saber quién soy yo. Surge de aquello de entender que soy hijo de un gran rey. ¿Hay alguien que diga amén? Que mi comportamiento en la vida tiene que tener cierto tipo de cosas. Mi dignidad, mi sí sea sí y mi no sea no. No, ese es un hijo de un rey. El que no es hijo de un rey, su sí es cualquier cosa y su no
cualquier cosa, su palabra no tiene ningún tipo de valor. Pero el hijo de un rey, no. Tiene otro comportamiento. Un hijo de un rey tiene ¿qué cosa? Misericordia en su corazón. No se pregunta, este está así porque es un desgraciado. No, no viene y juzga, sino que se conduele. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se contrista en su interior y se conduele por la necesidad de esa gente. Un hijo de Dios reconoce la honra y entra en otro campo de generosidad. Y entonces honra, pero no por la necesidad de aquel que estás honrando, sino porque esa persona te limita, te llama, te bendice, te hace algo en tu vida, y entonces tú no lo haces porque tenga necesidad, lo haces por quien tú eres, porque eres el hijo de un gran rey. Alábele, alábele. Wow. Entonces, mi regalo, mi dádiva, se convierte en un regalo de honor y surge de saber quién soy yo. Entonces, la manera de dar, la manera de ofrendar, cambia a una persona de adentro hacia afuera. Hay historias fabulosas. Hay una en particular que cuenta una anécdota muy conocida sobre la vida de Alejandro el Magno. Alejandro el Grande también es conocido. Este gran monarca griego que expandió el imperio griego en su tiempo, que conquistó tantos lugares. Se dice que una vez paseaba en su caballo preferido cuando se le aproximó un mendigo quien le pidió que le diera una moneda. Y él le dio varias monedas de oro. Alguien notó que le dio monedas de oro al mendigo y le preguntó por qué lo hizo, mencionando que las monedas de cobre habrían satisfecho la necesidad del mendigo. A esto Alejandro respondió de la siguiente manera: las monedas de cobre satisfarían las necesidades del mendigo, pero las monedas de oro son proporcionales a mi grandeza, puesto que la dádiva debe ser digna de mi realeza. Un rey como yo no puede dar monedas de cobre. Un rey como yo da buenas ofrendas, da monedas de oro. Y no era cristiano. Hay cosas que a veces hemos dejado nosotros pasar sin darnos cuenta de todo lo que la palabra nos enseña. Y estas cosas a veces, ¿no es cierto?, son, entre comillas, el detalle que cambia, que hace el clic para cierto tipo de temas. Hemos de aprender a digerirlos, hemos de analizarlos, hemos de consumirlos y luego hemos de permitir que ellos traigan transformación a nuestras vidas. Cuando esto sucede, entonces alcanzamos otro nivel de entendimiento. Y tal cual se pela una cebolla, Dios nos va revelando así las cosas. Y esto es algo importante de que nosotros, los hijos de Dios, aprendamos a hacer y a vivir, para no quedarnos en condición de bebecitos de leche materna y para de contar, sino que haya madurez en el conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Entonces, una vez que nosotros hemos comprendido quiénes somos y por qué estamos aquí, entonces va a haber un cambio en nuestro interior. Un padre, por ejemplo, cuando entiende quién es él, por qué está en esa posición, va a cambiar su actitud y su sacerdocio y su servicio hacia su familia. Su cobertura, su protección, su provisión va a ser, ¿no es cierto?, de otra índole. ¿Por qué? Porque ha comprendido por qué es padre, cuál es su tarea, cuál es su deber en aquel lugar. Y no se va a exceder y no va a ser Michi tampoco, sino va a ser aquello que en cabalidad responde que hagas. Lo mismo sucede en las posiciones en las cuales vayas a llegar.
se trate de la empresa privada, se trate del como funcionario público, en las posiciones donde Dios te ponga, no es para que te enriquezcas, no es para que hagas negocios, no es para aquello, es porque Él quiere que en ese lugar brille su nombre. Es porque en aquel lugar quiere que tú traigas, ¿qué cosa? Una luz admirable, que tú allá hagas reverdecer el nombre de tu Señor. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Por eso, una vez que hemos comprendido quiénes somos y por qué estamos aquí, hemos de llegar a situaciones en las que hemos de gobernar lo que nos toque gobernar. Si gobernar la familia, gobernar la institución, gobernar la iglesia, lo que tengamos que gobernar, lo hagamos con corazón de siervo y que sirvamos con un corazón de rey. Imposible de otra manera. Imposible si no tenemos el entendimiento de lo que significa, de la perspectiva de Dios respecto de lo que es vivir una realeza. Y esto es algo central en nuestro camino. Hemos de entender eso en nuestro corazón y en nuestra mente para vivir en otra dimensión. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Alábele, alábele. En consecuencia, voy a pedirle que nos pongamos de pie. Papá amado, gracias por tu palabra. Gracias porque, Padre amado, tú tienes planes significativos para nuestra vida. Porque cuando estábamos siendo concebidos en el vientre de nuestra madre, tú tenías allí anhelos, sueños para nosotros, Señor, que a veces hemos trastocado por nuestra falta de luz, nuestra falta de entendimiento. Hoy día, mi Señor, de manera unánime queremos venir delante de ti, Padre Altísimo, Señor, a pedir que traigas de tu luz a nuestras vidas, de tu entendimiento, Señor, que nos muestres claramente que ante tus ojos somos tus hijos, hijos a quienes tú amas, de quienes tú dijiste que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Pero en particular este día, Señor, necesitamos traer a nuestras vidas el entendimiento de tu perspectiva sobre lo que es realeza en nuestras vidas. Para que nuestro andar, nuestro vivir esté influenciado por ello y seamos definitivamente transformados, Señor. Mi comportar, mi hablar, mis modales han de ser de los hijos de un rey. Mi comportamiento, mi responsabilidad, mi compromiso, como de un hijo que ha sido llamado a gobernar lo que es puesto en sus manos, su hogar, su trabajo, sus finanzas, su vida, y lo que has puesto en nosotros como comunidad, Señor. Las empresas en las que trabajamos, las organizaciones, donde hemos de brillar con tu luz admirable, no para beneficio propio, sino para hacer brillar tu nombre. La transformación de entender, Padre, que hemos sido llamados a vivir un real sacerdocio, que la ofrenda que vamos a traer, el sacrificio que traemos a tu casa, no es basura. Por el contrario, es digna de un rey. Que nuestra manera de comportar cada día
para traer dignidad real a nuestras vidas. Que la manera en cómo ofrendemos sea, Señor amado, en todos los sentidos, lo mejor que tengamos. Y que nazca de nuestro interior el reconocer y dar honor y honra a quien honor y honra quieres tú que le demos, Señor. Y en especial a ti, Señor. Por eso la actitud con la que me acerque al alfolí no va a ser cualquiera. No va a ser la de dejar un sobre, un monto de dinero, sea el que fuere. Va a ser una actitud de gratitud y de bendición en mi corazón. Nacida de un corazón agradecido. Y cuando me acerque a hacer algo, no lo voy a hacer porque la necesidad de alguien me motive, sino por quien yo soy. Un hijo de Dios. Cuando vaya a dar mi tiempo para equipar vidas en mi grupo de alcance, lo haré como una ofrenda de amor. No por ellos, Señor, sino por quien yo soy. Porque soy tu hijo, porque soy tu hija. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida y por lo que sigues haciendo y por lo que seguirás haciendo, Señor. Eres un Dios maravilloso. No hay nadie como tú. Un Rey maravilloso, santo, sabio, perfecto. Enséñanos, Señor, más de tu palabra para conocer más tus propósitos. Háblale ahí en tu corazón a tu Dios. Que las cosas no sean por costumbre. Que las cosas no obedezcan. Aún debo hacer esto. Que la motivación de tu corazón no sea porque vas a perder algo o vas a ganar algo. Que la motivación de tu corazón sea porque amas a este Dios maravilloso. Gracias, mi Dios. Maravilloso eres tú, Señor. Digno de toda alabanza y adoración. Digno eres tú, Señor, de recibir la honra y el honor. Mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Hacedor, mi Guardador. Haz una operación grande en nuestro corazón y nuestra mente para que alcancemos lo que tú quieres que nosotros alcancemos. El Dios Todopoderoso bendiga sus vidas, bendiga su entrada, su salida, que Él guíe sus pasos, que Él haga la obra en tu corazón, en tu mente, y Él te guíe. Seas vencedor donde quiera que vayas. Dios bendiga tu vida y te prospere. Amén. Que le vaya bien. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para la casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para la casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para la casa. Torre fuerte en mi casa. Y de aquí sale la predicación, alcanzando el mundo y su generación, cambiando vida transformada para siempre. La luz de Cristo que te salva eternamente. No es un reflejo ni una estimulación. Aquí está la presencia del Señor tu Dios. Ven con tu danza y tu espalda a su presencia.